Pues estamos todos. Vamos a hablar de estrategias de adaptación que marcan un entorno volátil. Hemos oído lo que nos ha contado Estela y ahora nosotros vamos a destrozar los datos, ¿no? Vamos a bajarlos un poco a tierra. Me acompañan unos ponentes de lujo. Me gustaría que antes de empezar se presentaran así brevemente y presentaran sus empresas. Si os parece, empezamos por ti, Bruno, y llegamos a María José. Bueno, buenos días a todos. Soy Bruno González, director general de Rosa Napoletano, cadena de pizza artesanal. Mi nombre es Eduardo Pérez, soy director general de Grupo Lateral, Grupo Restaurante Lateral, 17 restaurantes alrededor de toda España. Yo soy Hernando y nosotros somos una filial del Grupo SACIR, la filial de restauración, presentes fundamentalmente en el canal de Travel y también en sociosanitario con más de 60 puntos de venta y unos 65 millones de facturación, como se lo veremos este año. Joan Muñoz, director comercial de Ford en España, de Ford software de gestión de reservas para el sector de la hostelería y canal de reservas también. Y yo, pues encantada de estar aquí, gracias por la invitación, Anaís. Soy María José Michavila, directora general de Taco Bell en Iberia, cadena de restauración americana Tex-Mex y con más de 170 locales. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí. Si os parece, por entrar en materia así, sin anestesia casi, no sé si podríais contar un poco qué tipo de estrategias estáis implementando en vuestras respectivas empresas, bueno, pues en este entorno de subida de precios. No sé si decir, después de lo que hemos oído de inestabilidad, y dentro de esto, ¿qué papel juega la flexibilidad en la implementación de estas estrategias? Empezamos con María José esta vez, por cambiar el orden. Vale, muy bien. Bueno, pues evidentemente yo creo que ha habido un antes y un después en la forma de gestionar las empresas, o por lo menos en nuestro caso, desde el COVID. Parece muy recurrente, pero fue yo creo que el revulsivo que hizo que a partir de ese momento todo fuera volátil, incierto y cambiante, ¿no? A partir de ahí la estabilidad nunca llegó, vino la parte inflacionaria, tensiones geopolíticas y bueno, también cosas que nos afectan mucho tanto a nivel de competencia como a nivel de bolsillo del consumidor con una forma de disponer económicamente de sus ahorros totalmente diferente. No solamente eso, que también afecta, sino también hay que tener en cuenta cómo ha cambiado su forma de consumo. Digitalización, estábamos viendo antes en la presentación de Circana, ha cambiado por completo el cómo acercarnos al consumidor. El consumidor ahora mismo ya, por lo menos en mi segmento, utiliza el kiosco como forma prioritaria de petición de producto. El delivery ha venido para quedarse, creíamos que iba a reducirse tras unos años más potentes por pandemia y no, todo lo contrario, estamos en los 25-30%, es la media del sector, con lo cual la forma de relacionarte con el consumidor también cambia, porque ya no es en nuestro segmento, insisto, que es comida rápida, que no es servicio a mesa, pues cada vez es menos personal y esa experiencia que está buscando el consumidor es más difícil ofrecérsela porque no tienes ese trato humano. Pues bueno, dicho lo cual, estrategias, básicamente flexibilidad completa, o sea, tienes que estar preparado para 25 escenarios totalmente diferentes y poderlo solucionar de manera inmediata o poderlo atacar de manera inmediata cualquier cambio que haya en el mercado. Joan, tu visión seguramente sea un poquito distinta al resto. Sí, es un poco distinta por la naturaleza de nuestro negocio, pero comparto con María José lo de la flexibilidad. Yo añadiría a ese punto de la flexibilidad 3 elementos, ¿no? El primero es una escucha muy activa del mercado, ¿no? En nuestro caso de nuestros restaurantes partners, ¿no? Especialmente después del año de pandemia y los meses siguientes sentimos la necesidad de entender
cuáles serán esas necesidades, ¿no?, prioritarias que tiene el restaurante y poder apoyarlos, ¿no? Y es por eso principalmente que en estos últimos, diría, 2 años y medio, hemos puesto un foco especial en reforzar nuestra parte de software de gestión de reservas. Nosotros históricamente nos habíamos apalancado mucho más en la parte de canal, nuestra parte de B2C, ¿no?, en aportar al restaurante un tráfico incremental, que era seguramente lo más prioritario en ese momento, pero hemos entendido que a día de hoy el restaurante tiene otras necesidades, ¿no? Tiene que ser mucho más eficiente en sala, tiene que tener más información del consumidor, tiene que ofrecer una mejor experiencia, ¿no? Por eso creo que esa parte de escucha activa ha sido muy importante. En segundo lugar, diría que nosotros hemos entendido muy bien que tenemos que apalancarnos en tecnología, ¿no? Es decir, somos un partner tecnológico para el sector, es nuestra identidad, y entendemos que cualquier proyecto o cualquier iniciativa tiene que nacer de ahí. Nosotros tenemos un muy buen ejemplo con digamos, la modificación que hemos hecho respecto a nuestro modelo de comercialización, que básicamente estaba muy basado en un coste por comensal, ¿no? Cuando comenzamos hace muchísimos años, y hemos pasado a un modelo de valor percentual, y lo hemos conseguido hacer a través de una propia herramienta tecnológica que hemos desarrollado, que es la del pago digital a través de Default Pay, ¿no? Antes veíamos los datos de Circana que empieza a ser una de las cuestiones que solicita el mercado en los segmentos más fuertes. Y finalmente hablaría de transversalidad. Nosotros trabajamos con casi 60.000 restaurantes en toda Europa, entonces tenemos una visión muy amplia, ¿no?, de todos los tipos de segmento que existen en esta industria, e intentamos aprender, especialmente de aquellos que están en la parte más alta de la pirámide y que seguramente tienen necesidades más sofisticadas, pero que eventualmente van a aterrizar en los segmentos más bajos, que quizá no estén tan maduros en el momento, pero van a llegar ahí, ¿no? Y ahí tenemos un muy buen ejemplo con la lucha contra el no-show, ¿no? El no-show es una de las necesidades que tiene la hostelería a día de hoy, y ha sido un fenómeno que hemos visto, pues, como empezó a ser muy importante en el segmento que nosotros denominamos top chef, ¿no?, que principalmente son restaurantes que están en guía Michelin o restaurantes que están en la selección Michelin, pero eso poco a poco con el tiempo ha ido aterrizando en el resto de la industria, así que me centraría en eso. Fernando. ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo voy a empezar con malas noticias. Lo que Circana dice es habilidad, nosotros estamos percibiendo como estancamiento. Entonces, a partir de ahí, lo que nos encontramos en 2025, desde nuestro punto de vista, es una situación en la que vender un euro más va a ser más difícil y más caro. Desde hace ya unos meses, en la empresa, cuando hablamos de crecimiento de ventas, lo entendemos siempre primero hablando de cómo vamos progresando el número de tickets. Es decir, estamos recibiendo más o menos visitas a los locales. Luego pasamos a hablar de si el ticket medio, lo que llamaba Circana antes gasto, está creciendo o no. Y a partir de ahí ya llegamos al resultado de cuánto estamos creciendo porcentualmente. ¿Por qué? Porque ha cambiado el paradigma. Es decir, lo que era el paradigma del ticket medio, que hasta ahora servía para cubrir las oscilaciones en las visitas a los locales, a través de una subida unitaria de los precios de los productos, el cliente, como decía Circana muy bien ilustrado, ya no está dispuesto a hacerlo. Y ese movimiento lo venimos viendo desde febrero, que es cuando se cruzan las curvas de los IPCs de hostelería con los de alimentación y bebidas en general. Pues esto es para empezar fuerte. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, estamos trabajando sintetizándolo en 3 áreas. La primera tiene que ver con las ventas, y en concreto en las ventas lo que hemos hecho es una revisión integral de los precios de los productos. Venimos, como decía María José, de años desordenados, de años muy volátiles, en los cuales hemos subido precios de manera constante, y lo que hemos revisado es precio a precio, producto a producto, para verificar la coherencia que tienen dentro de la familia, dentro del momento de consumo, para que ahora y de aquí en adelante, cuando tengamos que tomar decisiones al respecto, sea sobre una base coherente. También hemos vuelto a lo básico, es decir, a lo que es fomentar la venta cruzada. La venta cruzada para incrementar el ticket medio sin que suponga una inflación en precio de manera natural. Y luego, por último, lo comentaba también Circana, no sirven las promociones de cualquier tipo, sirven las promociones en las cuales el cliente perciba esa bajada o ese ajuste de precio, ese repunto de precio.
La segunda zona en la que estamos trabajando tiene que ver con las personas y con el equipo. Estamos ponderando más en la toma de decisiones a los equipos de producción, los equipos de los negocios y especialmente teniendo más en cuenta las opiniones de aquellos que ya han atravesado el Valle de la Muerte durante 2 veces, la crisis del 8 al 14 y la del 20 al 22. Y por último, en compras. Yo creo que estamos en una nueva etapa con nuestros proveedores, nuestros compañeros de camino. Hasta ahora las negociaciones eran es lo que era. Y yo creo que probablemente nos encontramos ya con un control de los precios de la inflación en la mayoría de las categorías de los productos, en la mayoría, no todos. Y eso lo que permite es ya que nos acompañen en la gestión del margen. En la gestión del margen que no siempre tiene que ser a través de precio, puede ser a través de formatos, puede ser a través de frecuencias. Entonces, juntando todo esto, lo que queremos es abordar un cambio de paradigma que hay, como decía, en el ticket medio y sobre todo en compensar de momento la falta de visitas con un foco en el margen. Y es eso lo que estamos haciendo. Eduardo. Bueno, en nuestro segmento en lateral, digamos que no difiere tanto del casual puro. Nos encajamos en una upper casual dining y no queremos separarnos de nuestra receta original, que básicamente es mantener, primero ser leales al dueño original, a la esencia de la marca. 26 años de historia pues no es fácil, ¿no? Es tentador, sobre todo cuando tienes momentos hostiles, ¿no? Como los actuales, pues tocar calidades, tocar producto, tocar modelo de servicio. Y en este sentido, mantener 2 diferenciales que han acompañado a la marca desde sus inicios, que es seguir siendo aspiracional pero al mismo tiempo accesible, es todo un reto. Es todo un reto en términos de que el cliente al final, después de cada visita, es obvio que te clasifica, ¿no? Te evalúa, te pone en sitio. Hoy por hoy, nosotros, al igual que comentaba Hernando, estamos trabajando fundamentalmente, enfrentamos esta situación en tres bloques. Una fundamentalmente es el cliente como eje fundamental, el segundo es el equipo y el tercero es el producto. El producto innegociable, no podemos bajar la calidad, en nuestro caso evidentemente con una tensión de costes como la que se avecina, pues hay que ser muy creativo en términos de generar una propuesta accesible e innovadora, pero que evidentemente entre en unos ratios competitivos. No es fácil, eso es un hecho. La parte de cliente, fundamentalmente, nosotros entendemos que ahora mismo en un entorno donde la gran mayoría de nuestro cliente pues, ha perdido digamos, renta disponible para ocio, ¿no? Que por hoy pues, es un elemento que empieza a ser ya, pues tiene tintes cada vez menos cómodos, ¿no? Empieza a ser algo un poco más, ¿cómo decirlo? Pues un lujo, ¿no? Un pequeño lujo que te puedes dar, ¿no? Entonces, me he identificado mucho con algo que comentaba antes Dircana, y es nuestro negocio es un negocio de repetición, en definitiva, ¿no? Es un negocio donde un cliente que te repite 2 veces te está dando el doble de facturación. Yo creo que nuestro reto ahora mismo es, como marca o en lo que estamos trabajando a través de la experiencia de cliente, es incluirnos en esa lista corta de cliente, ¿no? Es decir, al final todos tenemos una lista larga donde son 10, 12, 13 sitios donde a menudo vas y tienes la lista corta de 4 o 5 donde a través de la experiencia, a través de lo que tú percibes en cada una de las visitas, pues repites, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo construimos esto? ¿Cómo estamos enfrentando este momento? Pues a través, uno, de no alterar la calidad percibida por parte del cliente, y eso cuando trabajas con personas es complicadísimo. Por lo tanto, foco absoluto en la operación y en trasladar al equipo los objetivos, retadores sí, pero al mismo tiempo también consecuentes, ¿no? Con una palanca de formación y al mismo tiempo también pues, desplegando herramientas y softwares que en un momento dado pues, nos están ayudando a generar una operación mucho más estable, mucho más escalable, pero sobre todo mucho más consistente. A partir de ahí, el momento es hostil, es complejo, pero yo creo que el cliente es el que a día de hoy pues, nos está dando un poco la oportunidad de generar esa repetición a través del
Value for Money que generamos en cada una de las visitas, ¿no? Esto del momento hostil. Bruno. Yo creo que no me voy a ir porque no sé qué voy a decir. Distinto a lo que han dicho mis compañeros de mesa. Yo creo que es un momento muy complejo. Creo que además nosotros hemos querido abrazar ese momento complejo para ponernos en una situación de inferioridad y poder ser mejores haciendo lo que hacemos. Incluso nos ha servido para definir nuestro plan a 3 años, ¿no? El hecho de dejar de considerarnos ricos de alguna manera y pensar en una máxima eficiencia en la gestión. Hablabais antes de las compras, para nosotros ha sido clave. 2024 ha sido un año donde hemos evolucionado muchísimo en toda la parte de gestión, apoyada por la digitalización y siendo capaces, comentaba Eduardo, un tema súper importante, que es garantizar no, en nuestro caso tenemos mejor ingrediente en el producto ahora que hace un año, y mucho mejor que hace 5 o 6, a pesar del entorno inflacionista hemos sido capaces de controlar gracias a la gestión, gracias a poner recursos ahí, para nosotros es fundamental. Y lo segundo, la verdad que ahora es absoluta obsesión por el cliente. Yo creo que ni sobran y menos pueden sobrar. Yo creo que venimos a lo mejor de unos momentos, ¿no? Donde lo hablaba antes Joan, yo ahí discrepo un poco con él, ¿no? Cuando decía que en su momento lo interesante era la generación de tráfico para Defort y ahora puede ser más un sector de gestión. Yo creo que volverá a ser importante la generación de tráfico, sin ninguna duda, y volverá a coger valor dentro de eso, porque creo que eso va a estar el reto. Creo que al mismo tiempo, le decía antes Circana, la frecuencia de visitas baja, es una realidad, y el cliente elige mejor, también tiene muchísima más información, probablemente elija lo conocido, probablemente explore menos, vaya a lo conocido, a lo que sabe que es bueno para su contexto, y nosotros en nuestro caso hemos hecho pues, un ejercicio muy fuerte en pricing. También nosotros hemos puesto muchísimo foco en seguir siendo muy atractivos en precio, es clave. Las cosas que no nos dejan dormir directamente es la estrategia de pricing, el saber que estamos dando con la tecla, que estamos en el sitio correcto, ese value for money comentado Eduardo para nosotros es fundamental. Estamos viendo a ver cómo somos capaces de compartir mejor que nunca, cómo comunicar mejor que nunca lo que es grosso en su esencia, buscando esa aspiracionalidad, pero también esa parte de convenience, es decir, oye, también me conoces, soy una de las mejores pizzas que puedes encontrar en tu entorno, en un precio accesible, un local cuidado, un servicio que va a ser agradable, rápido, que puede dar ese momento de satisfacción que estás buscando. Y para que todo eso pase, excelencia operativa. Hay un reto que no creo que es lo único que nos ha salido, que es el tema de las personas, de los equipos. Es un momento muy complejo para muchas industrias, creo que especialmente para la nuestra. Y estamos poniendo pues, muchos esfuerzos en tener un reclutamiento ágil. Las tasas de rotación en la absentismo están más altas que nunca. Nosotros tenemos la suerte de tener una tasa de rotación, diría que muy por debajo de la media, pero cada vez está menos por debajo de la media de lo que nos gustaría. Y esa la realidad es que, o mejor dicho, la media se incrementa, ¿no? Y sobrepasa el 100%. Imaginamos lo que es todos los esfuerzos en reclutar y tener que cambiar los equipos por completo una vez al año, ¿no? Bueno, pues al final creo que esa parte de si quieres ofrecer a tu cliente, si primero le estás dando una promesa de esencia de lo que eres, de ser consistente y simple, nosotros vamos a apoyar. Es un momento para explorar y hacer puntadetas laterales, vamos a ser muy concretos sobre lo que somos, contar mejor que nunca lo que somos, creo que tenemos argumentos de sobra para hacerlo. Al mismo tiempo lo que hay que hacer es cumplir expectativas del cliente, tenemos que ser excelentes operacionalmente y para eso las personas son fundamentales, evidentemente, y la parte esa de producto que lo conseguimos más con la gestión. Poco más, yo creo que hay un momento en el que hay que ser más grandes, mejores. ¿Ves? Ahora podría ser. Hablando de todos estos temas, por ejemplo, cuando hablamos de una empresa como Taco Bell, María José, hablamos de una empresa que a nivel mundial es una marca global, es una marca grande. ¿Cómo se conjugan o cómo casan las estrategias globales en Taco Bell con las estrategias locales aquí en España? Bueno, yo creo que lo que tienen las grandes marcas es que definen las líneas estratégicas de una forma muy amplia para que tú luego la puedas localizar. Es decir, el mejor producto para el consumidor y el mejor producto se compone de 3 productos core que vas a encontrar en la marca, 3, 5, me da igual, que son innegociables y que van a ser lo que va a marcar esa identidad del producto dentro de la marca. Cuando se habla de experiencia de cliente, igual, o sea, tú tienes
distintas líneas que luego puedes adaptar al consumidor local en función de sus necesidades y luego, evidentemente, bueno, pues la estrategia de desarrollo de cómo vas a llegar al mercado con los distintos formatos que te marca pues, un fiesta, un charcito, tal, ese tipo de formatos que luego tú adaptas a nivel local. Eso es como las grandes líneas. Lo bueno, por lo menos en el caso de Taco Bell, es que llevamos trabajando pues, desde 2008 y nos hemos ganado la credibilidad internacional y en Estados Unidos, lo que nos ha permitido ser extremadamente flexibles. Fuimos los primeros que metimos cerveza de barril, cosa que en Estados Unidos es como absolutamente inviable en un fast food. Incluso en un momento dado, oye, para nosotros el tener un menú infantil, que la generación target de la marca sea la generación Z, es fundamental porque si no te estás incluyendo un voto de veto para la asistencia al restaurante cuando estás en un fútbol o en un centro comercial. La familia no va porque tú no tienes nada, con lo cual lo introdujimos. Hablar de patatas fritas cuando tienes que tener nachos era como anatema. Bueno, pues metimos las patatas fritas desde el principio y ya lo del helado también se salía de madre. Es decir, hemos conseguido una flexibilidad, como digo, impresionante a un nivel que ahora mismo está copiando Estados Unidos todas las innovaciones que hemos introducido aquí. Con lo cual, bueno, líneas estratégicas claras desde Estados Unidos y adaptación y sobre todo confianza por su parte para poder realizar estas adaptaciones. Y por hablar de una cosa un poco, bueno, pues no diríamos opuesta, pero un poco más específica, como es el caso de la pizza napolitana, pues asombroso, Bruno, no sé si serán retos que sean específicamente para vosotros, de cara bueno, a lo que se viene en 2025. Bueno, hablábamos antes del... hablamos con José y Iván de todo lo que tiene que ver con la comida de corners de comida preparada en supermercados. La pizza es un actor bastante principal en esos corners, cada vez lo está haciendo más y está creciendo más que la beca, o sea que es una amenaza por un lado, pero realmente para nosotros lo que es clave, y quería retomar un poco lo que decía, no sé quién hablaba de la flexibilidad, sí, pero para nosotros es tener un poco de cuidado. En un momento en el que hay muchas tentaciones, pero que hablaba antes Eduardo, ¿no? de esas tentaciones de modular tu concepto, aprovechar momentos de consumo que no tenías, de incorporar innovaciones que pueden llegar a poner en riesgo la claridad de tu concepto para el cliente. Nosotros hemos decidido todo lo contrario, ¿no? Intentar ser muy consistentes en lo que somos. Yo creo que la pizza, hemos tenido mucho reto con compañeros de pizza napolitana por aquí también, ha habido un reto también de transmitir lo que es la pizza napolitana distinta a lo que la gente, el imaginario del cliente tenía en la cabeza durante muchos años. Yo creo que no es el momento de volver a constituirlo, hay que ser muy consistente, contar muy bien lo que eres y precisamente si quieres provocar esa visita al cliente es ser muy claro, especialmente claro, decir lo que haces bien, hacer solo lo que haces bien y no caer en las tentaciones, que son muchas, de poder variar tu carta, que puedan poner un compromiso lo que luego cuenta sobre tu modelo, ¿no? Reto como tal específico de la pizza napolitana, no, reto de un modelo monoproducto, como es el nuestro, es para mí ese, ¿no? El hecho de decir, tienes la tentación de muchos momentos de consumo que ahora mismo no estás incorporando en tu venta, y aquí hay dos ejemplos que sí lo tienen, ¿no? Un lateralismo puede ser mucho más diverso, puedes incluso tener una frecuencia mayor, porque puedes comer muchas cosas distintas cada día. Esa es la realidad, ¿no? En el caso de Taco Bell, es mucho más complejo conseguir esa repetición del cliente, incrementar esa frecuencia. Entonces, por lo menos lo que necesitamos es ser muy consistente en lo que queremos ofrecer y cumplir las expectativas del cliente para que, aunque no vaya a ser un consumo de 2 o 3 veces a la semana, porque es complejo y no tenemos esa variedad en la carta, sí que asegurarse de que cada vez que vayan a comer pizza, piensen que tienen que ir a cosa. Hablaba antes, Estela, de conseguir una experiencia memorable de cliente. Y yo sé que has dicho, Joan, que vosotros ahora estáis intentando centraros en otros aspectos, además de la gestión de reservas, pero me gustaría que nos comentaras, dentro de esa experiencia de cliente,
¿qué papel juega la gestión de reservas y qué papel juega el software de la tecnología? Pues es una muy buena pregunta, Anaí. Nosotros estamos viendo básicamente, te diría que 3 efectos, ¿no? El primero es que la reserva como tal está creciendo, ¿no? El fenómeno reserva creo que después del año de pandemia ha tenido un crecimiento orgánico muy grande, básicamente porque creo que en general estamos profesionalizando nuestras vidas privadas, ¿no? Entonces tenemos agendas muy pesadas y tenemos que organizarnos para todo, ¿no? Y creo que eso está afectando directamente a ese fenómeno, ¿no?, de reserva en un restaurante, sea por cualquier canal, ¿no? Luego, en concreto, a lo que respecta al canal digital, el crecimiento es exponencial, ¿no? Nosotros tenemos crecimientos de volúmenes de reservas de doble dígito desde 2020, ¿no? Vemos cómo el consumidor cada vez reserva más y lo hace a través del canal online. ¿Por qué? Porque es una tendencia generalizada en la sociedad, porque tenemos cada vez más miedo a la utilización del teléfono, a llamar por teléfono. Y si no, preguntaros a vosotros mismos, cuando os llaman por teléfono es como algo grave ha pasado, ¿no? Y luego porque hay una cuestión de disponibilidad 24/7, ¿no? El hecho de poder reservar en cualquier momento, ¿no? Eso es un efecto directo. Y finalmente apuntaría a algo que ha comentado Bruno, y es la obsesión por tener información de nuestro comensal, de nuestro cliente, ¿vale? El hecho de tener una reserva digital permite al restaurante tener mucha información previa al momento de consumo. Las herramientas digitales nos permiten tener información durante el consumo y además esas herramientas digitales nos permiten volver a traer a ese usuario de nuevo a nuestro restaurante a través de una experiencia mucho más personalizada que está generando una diferencia y que es una obsesión muy importante a día de hoy para los grupos de restauración, incluso también para los restaurantes independientes. Eduardo, por ahondar un poquito más en esto desde el punto de vista del operador, de vosotros, ¿cómo ha cambiado la tecnología, pues la relación que tenéis con el cliente ahora mismo en Lateral? Bueno, yo en Madrid he de decir que llevo menos de 10 años, con lo cual me incorporé a este mundo y, por supuesto, a esta marca cuando ya casi estaba en la mayoría de edad, la marca me refiero. Con lo cual no he podido ser partícipe de una etapa previa donde este contexto actual, donde todo es a golpe de clic y 24/7, como comentabas, pues era un sueño, ¿no? La realidad es que para Lateral ha sido disruptivo. Cuando tienes que hacer un ejercicio, por lo menos en nuestro caso, en mi caso particular, cuando tienes que hacer un ejercicio de, sobre todo a dónde vas, es tentador también. El punto de partida siempre es la pandemia, ¿no?, que fue un poco como el crack de todo esto, ¿no? Entonces, claro, Lateral, insisto, yo no lo he vivido, desafortunadamente en primera persona, pero igual que otras marcas de casual dining, pues antes, digamos que el hábito quedabas, salías y bueno, ya veremos dónde vamos, ¿no? Hoy por hoy la realidad es que este momento para nosotros ha sido crítico, ¿no? Desde el punto de vista de que hubo un momento en el que no podías desplazarte a un sitio sin una reserva, con lo cual vino un poco forzado por ello. Y luego desde el punto de vista de cliente, que es un poco el eje sobre el cual decidimos la gran parte de nuestra estrategia, es una responsabilidad. Es decir, cuando el cliente hace una reserva siempre hay un promotor, con lo cual, más allá del plano operativo, de querer asegurarte la mesa, en definitiva, de tener claro dónde quieres ir desde el momento que planificas esa visita, sea casual o sea un poquito más formal, si es una reunión de negocios o cualquier tipo de experiencia, para nosotros es una responsabilidad. Es verdad que luego en el día a día te metes en el barullo y hay que entender cómo funciona bien esa demanda para entender también cómo no llegar a topar, a hacer pequeño el restaurante, ¿no? Porque evidentemente nosotros pues tenemos una capacidad, dependiendo del local, entre 150, 200 comensales, quizás alguno más pequeñito también. Y hay un momento donde si tú no abres la posibilidad de que tu cliente te reserve en el casual de una manera clara, pues es como los hoteles, ¿no? Es decir, no generas ese pequeño
oportunidad de combatir el no-show, que es una realidad, es decir, que no haya cancelado una reserva que levante la mano. Bueno, la realidad es que yo creo que el cliente también poco a poco se va concienciando en cómo hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que a nivel digital las plataformas que nos ayudáis a generar todo este contexto de comunicación y de relación con el cliente, pues cada vez nos dan más visibilidad, oye, pues opciones, ¿no? Desde te mando un SMS para que me reconfirmes y tal. Pero es verdad que la relación ha cambiado radicalmente desde el punto de vista de incorporar elementos como, por ejemplo, un bot digital para atender también el teléfono, que antes era como un poco, era como violento, ¿no? Llevar a un sitio y que no te cogiera el teléfono, ¿no? Pero es que es más violento que no te lo cojan a que te lo coja una persona, que es, bueno, en este caso, un bot que sabes lo que va a pasar, que va a parametrizar y que te va a ayudar, ¿no? En definitiva, yo creo que a medida que incorporamos herramientas que nos ayudan a operar, si las gestionas de manera eficaz con la ayuda de quien las conoce bien y siempre con una visión de cliente, bueno, yo creo que al final pues forman parte de un ecosistema que nos ayuda a comunicarnos con el cliente, en definitiva, ¿no? Hernando, vosotros tenéis una experiencia y una presencia relevante dentro del canal Travel. Yo no sé si influye o cómo influye la movilidad del usuario dentro del cambio de hábitos de consumo o cómo va a influir en el futuro. Bueno, está influyendo. Bueno, para dibujar el canal Travel en España, hablando de puntos de venta, el 44% está en autopistas, el 44% estaría en aeropuertos y luego el resto en estaciones de tren. Entonces, en cada uno de estos segmentos el comportamiento está siendo diferente actualmente. Las autopistas suelen ser el termómetro que primero sube la temperatura o la baja en función de las circunstancias. Ahora mismo esta movilidad está sufriendo cambios y en concreto yo creo que destacaría dos. Una de ellas es que la parada es mucho más rápida, con lo cual las oportunidades son menores. Y luego la otra es que, y esto lo enlazo con Circana, que no deja de ser una agregación de lo que nos pasa a todos nosotros. El cliente está buscando refugios de zona asequible de precio. Entonces, donde tenemos una doble oferta, tanto de restauración como de tienda de conveniencia, estamos viendo una pequeña migración de la parte de restauración a esa parte de tienda en categorías como son bebidas, como son snacking, con crecimientos de 2 dígitos, desafortunadamente con menos margen. Y luego dentro de la hostelería lo que estamos viendo es también un cambio que lo que hace es migrar de lo que es el menú del día o consumos más complejos a consumos mucho más sencillos y de precio más controlable, como suelen ser ensaladas o platos combinados o platos únicos, ¿no? Entonces, esto es donde antes comunicaba que hay que ser muy cauteloso, pero muy ágil a la hora de tomar decisiones, que cuando pensamos en el cliente hablamos de value for money, ¿no? Pero cuando pensamos en los operadores tenemos que pensar en qué vendemos al mayor margen posible. En el canal de trenes, pues está ahora mismo todo colocándose. Bueno, es una de las únicas alegrías de este año y es la gestión de una demanda creciente. La liberación de las estaciones de tren pues, ha permitido un incremento de pasajeros y, por lo tanto, de consumidores brutal. Pero es verdad que eso todavía se está construyendo. En muchas de las estaciones no se ha cerrado todavía un ciclo anual de 12 meses y luego, por otro lado, las grandes estaciones, los grandes hubs, están ahora mismo en obras como Chamartín, Atocha, Barcelona, Sevilla. Y entonces, para tomar decisiones de cómo se comporta el cliente, creo que todavía hay que esperar un poquito. Y luego queda la parte de aeropuertos, que es, yo diría que ahora mismo es el segmento más competitivo, es hipercompetitivo. Y ahí creo que los hábitos no van a venir tanto por lo que demanda el cliente, sino por cómo se ordenan las relaciones entre el operador y el cliente, que en este caso es AENA. Para que os hagáis una idea, comparto 2 datos. Las aportaciones al EBITDA de AENA, que vienen de lo que no es aeroportuario, de las tasas, es decir, de las tiendas, de los restaurantes y de los parkings, está ya prácticamente alcanzando un nivel igual, prácticamente. O sea, esto para que os hagáis una idea de la presión a la que van a someter a los hosteleros el cliente. Y luego, por otro lado, si tomamos como referencia el 19 hasta el 23, el incremento de ingresos que ha tenido AENA de los restauradores, que no es ingreso de ventas, es ingreso de alquileres, ha incrementado un 45%, mientras los pasajeros del 19 a hoy han aumentado un 2%.
Entonces, esto lo que implica es que todo hay que colocarlo, porque para el operador la vía de salida es la de la subida de precios. Pero también en los aeropuertos el cliente, a pesar de ser tan cosmopolita, está tocando techo. Entonces, esto implica que los hábitos del cliente junto con las necesidades del operador van a terminar por definir esto en un segmento que está en construcción y que lo destacaría como el más competitivo ahora. Yo no sé si, bueno, y esta pregunta va para todos, habéis observado cambios en el comportamiento del consumidor y dentro de esto, y mirando a 2025, ¿qué cambios o cómo deben adaptarse vuestras empresas? Y me están diciendo que nos quedamos sin tiempo, con lo cual con esto acabaríamos. Para, bueno, no solo sobrevivir, sino para seguir prosperando en 2025. Si te parece, empezamos por ti, Bruno. Bueno, lo primero debes estar contenta porque te habíamos dicho que te íbamos a boicotear las preguntas y hemos contestado exactamente lo que nos has preguntado. Estoy muy contenta, gracias. Yo vuelvo a contar un poco lo mismo que he dicho antes. Contar mejor que nunca la marca, ser muy claro con tu concepto, tener una estrategia de pricing muy clara, en la medida de lo posible, evidentemente, centrarse en la eficiencia en la gestión y poner siempre al cliente por delante, y nuestra obsesión para el año que viene clarísimamente va a ser mucho más excelentes en lo que hacemos más que ser más grandes. Gracias. Eduardo. Sí, en nuestro caso, y por dar también alguna pincelada, dentro del day part digamos, extenso, ¿no?, que tiene una marca como Lateral, que abre en desayunos y cierra prácticamente con la primera copa, no trabajamos la noche, y pues compartiros un momento tan madrileño como tomarse unas cañas, ¿no?, que es un momento donde no te vas a cenar, es decir, al final es un ticket mucho más manejable, no es aquello de empezar a picotear y un ticket cerrado. Pues estamos experimentando crecimientos de doble dígito en ese day part, ¿no? Es decir, luego hay otros espacios que, bueno, pues sufren pequeñas contracciones, pero eso demuestra que el cliente está ajustando. Es decir, que al final, de alguna manera, tienes dos ajustes, frecuencia o ticket, y el defenderte con tus herramientas sin querer salirte de tu guión, yo creo que es crítico de aquí en adelante, ¿no? Es decir, que el cliente de alguna manera se encuentre, reconozca la marca. Es decir, que no por estar en un momento complejo donde todos somos conocedores a nivel doméstico o incluso familiar, círculo cercano, digamos, no salgamos en exceso del guión. No es fácil, evidentemente. Yo creo que es un momento pues para tomar decisiones muy coherentes, sobre todo con la marca y pensando en el cliente. Hernando. A ver, por introducir un elemento nuevo, y además me preocupa, pero creo que en el medio o largo plazo, más allá de cómo el cliente vaya definiendo los modelos de negocio, yo creo que en este sector que es intensivo en personal, son las personas, el empleado, el que puede llegar a cambiar la naturaleza del negocio y al que nos tendremos que adaptar. Hoy nos encontramos en una situación en la que hay un alto absentismo, hay una alta rotación. La radiografía del personal, y estos son datos de Randstad que me parecieron muy interesantes, hace que la categoría de 45 a 54 esté superando a la de 35 a 45 en empleo, y que la categoría de menos de 24 años en hostelería no llegue ni al 13%, y sin embargo está disparada en la hotelería. Entonces, se dibuja un modelo en el que cosas tan pedestres como los turnos partidos, ¿no?, los fines de semana, los plus de transporte, el si pagas en AOMBE, eso, el relevo generacional de las personas que gestionan los negocios, que empiezan ya a tener su edad, todo eso puede llegar a configurar con tanta importancia los negocios y la operación y los modelos como lo hace el cliente. Entonces, bueno, lo destaco como uno de los retos y una de las preocupaciones de mi empresa, y creo que también compartida por el sector, y a la que tendremos que ir poniéndole nombre a las soluciones. Joan. Yo, para aportar algo diferente, y centrándome en la pregunta que hacías sobre los cambios, ¿no?, del comportamiento del consumidor que van a marcar lo que va a venir el año que viene, me centraría en que estamos en el momento de la historia donde el consumidor tiene más información. Y lo vemos claramente con el fenómeno de las reseñas, ¿no? Nosotros somos expertos en ello y el consumidor, el comensal, tiene
muchísima información, ¿no? Entonces eso va a marcar cualquier decisión que tome y es algo que los operadores tienen en cuenta y que van a tener que tener muy en cuenta en el presente y en el futuro. Lo segundo es que hay una reserva con mayor antelación, ¿no? Y eso también modifica mucho los comportamientos y debe ser uno de los retos importantes para el año que viene. Y finalmente, también estamos viendo cómo el consumo se está diversificando, ¿no? Y aquí, en esta mesa, tenemos un gran ejemplo. Es decir, están llegando fenómenos cosmopolitas muy diferentes. Llegó el Tex-Mex en su momento, comida italiana, internacional, de Japón, Nikkei, de muchísimos sitios. Y eso también va a modificar mucho las conductas y comportamientos y va a representar un reto importante para 2025. María José, acabamos. Bueno, para contigo. mí, yo creo que los dos retos son los dos consumidores que tenemos, el externo y el interno, ¿no? Entonces, por supuesto, obsesión total por generar tráfico a los restaurantes, con una estrategia dual, donde aparte del precio adecuado, que para eso hay estudios que te determinan efectivamente en qué rango de precios tienes que poner cada uno de tus productos, aparte de utilización de eso, entrar por las dos patas. La primera, value, para generar visita inmediata y transacciones, y acompañarla por una estrategia de productos premium para todo aquel trade-down que está ahora mismo recibiendo el canal o los restaurantes de quick service pueda satisfacer una demanda más elevada. Eso con respecto a consumidor. Con respecto al consumidor interno, generar fidelización. O sea, yo creo que hemos hablado todos de que es uno de los grandes retos del sector. No deja de ser ese trato humano lo que hace que tu experiencia memorable sea memorable y bueno, pues evidentemente si logramos reducir esa rotación con políticas que hagan que el equipo se sienta orgulloso de pertenecer a y quiera quedarse contigo, pues evidentemente elevarás sin duda la experiencia. Pues nos han quedado algunos temas por tratar, pero no tenemos más tiempo. Muchas gracias a todos y dejamos el escenario al siguiente ponente.